Hola, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por ONTV. El día de hoy nos acompaña el doctor Paul Arellano, notario 64 del Cantón Quito. Hoy día vamos a hablar un tema muy interesante que es la donación. Y es muy interesante porque tenemos que saber cuándo y cómo podemos hacer una donación. Gracias, Paul, por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias a ti, Yajaira, gracias a OnTV por realizar estos conversatorios tan interesantes que benefician a toda la comunidad. Bueno, lo principal que debemos saber es que la donación es a título gratuito. La donación es entre vivos. Cuando a una persona regala o dona un bien a otra, estamos hablando de una donación. Es decir, es entre vivos. Las personas que viven pueden hacer donaciones. Y es la que realizan los padres a los hijos, que acepte, puede ser la abuela materna, el abuelo paterno, y no es necesario que esta aceptación la realicen los menores de edad, y se puede realizar sin problema. La donación, cuando ha sido aceptada, que sea de forma personal, a través de poder o con los descendientes, se vuelve irrevocable. Es decir, que no se puede ya dejar sin efecto la donación. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que si ya hicimos la donación, ya donamos un bien, pues este ya no se puede revocar necesariamente, pues este bien ya pasa a ser de propiedad del donatario, que en este caso puede ser el hijo, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer esto. ¿Por qué se han incrementado las donaciones? Pues como nosotros conocimos por el efecto de la pandemia del COVID-19, lo que ha sucedido pues es que la gente que antes pensaba que no se va a morir, pues ahora se dieron cuenta que es muy probable, muy posible que pase la muerte o que suceda que uno de los cónyuges o convivientes fallezcan, ¿no es cierto? Y ahí nos ponemos a pensar en nuestros hijos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues una opción es esta, la donación, y se ha incrementado las donaciones. Entonces, ¿por qué se ha incrementado? Porque es mejor dejar arreglada, solucionada la situación de nuestros hijos respecto de los bienes que tenemos. Entonces, esta donación que nosotros hacemos en vida, ¿no es cierto? Estamos ya dejándoles a nuestros hijos los bienes ya para que pasen ellos a ser propietarios de estos bienes desde ya, y lo que pueden hacer o suelen hacer es reservarse el usufructo. ¿Qué es esto del usufructo? Pues es que los padres, en este caso, que donan a los hijos, se reservan el derecho de usufructuar el bien, es decir, de vivir en el bien, de, si es que es una propiedad, un hotel, por ejemplo, de percibir las utilidades de este bien, ¿no es cierto? De seguir administrando el bien mientras ellos vivan. Y en el momento que fallecen, pues en ese momento recién se consolida la propiedad, el dominio total en los hijos que son los nudos propietarios. Entonces, esta interesante e importante eh, institución jurídica de la donación, pues está incrementándose, ya que ha hecho que las personas puedan donar sus bienes en vida. Ya dejan... De acuerdo a lo que tú nos estás explicando, significa que yo podría donar todos mis bienes y punto. O sea, solo tendría que justificar que tengo un ingreso para vivir. Exactamente, o sea que tienes ingresos que permiten tu congra subsistencia, es decir, que tienes los ingresos, como por ejemplo el de la jubilación, que te permiten, ¿no es cierto?, cubrir tus necesidades básicas, tu alimentación, tu vestido, tu salud. Entonces, si tú justificas tener estos ingresos, pues puedes donar todos tus bienes. Y como yo te he manifestado, lo recomendable es que donen solamente la nuda propiedad, para que a su vez puedan usufructuar el bien, es decir, puedan vivir en el bien, puedan arrendar el bien, ¿no es cierto? O también pueden reservarse el derecho de uso y habitación, que es diferente al usufructo. El derecho de uso y habitación implica un derecho personal, personalísimo, en el que la persona que se reserva este derecho de uso y habitación, pues tiene el derecho de vivir en el bien, ¿no es cierto? Entonces, mientras viva, no podrán los nuevos propietarios o a los hijos o a las personas a las que se les donó la nueva propiedad, no podrán sacarle del bien al donante. Es decir, el donante tiene el uso y habitación de por vida. Cuando fallezca, pues de ahí, en ese caso ya se consolida la propiedad y por ende ya puede disponer, ¿no es cierto?, el nuevo propietario o consolida toda la propiedad, ya puede ir a vivir en ese bien.
Entonces, por eso es importante que las personas, los abogados, los estudiantes, los notarios, en fin, todos conozcamos sobre esta importante institución, este importante contrato, que como te digo, se ha venido incrementando, porque las personas ya están viendo qué van a pasar con sus hijos. Más aún si es que hay hijos discapacitados, o tienen algún problema, o cuentan con una discapacidad, pues es necesario también precautelar, ¿no es cierto?, el bienestar de estas personas, el bienestar de los hijos que tienen alguna discapacidad. Entonces a ellos también se les puede dejar, por ejemplo, les dejan el uso y habitación de por vida, y al otro hijo le dejan la nuda propiedad. Entonces, mientras viva el hijo con discapacidad, va a poder vivir en esta casa, ¿no es cierto? Y en el momento que fallezca, pues ahí el hermano recién va a consolidar la propiedad. Entonces, eso también es una garantía que pueden realizar los padres en el efecto de las donaciones. Ahora, respecto de las donaciones entre cónyuges, pues esto también es importante conocer. Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas, ¿no es cierto? Son las únicas donaciones que pueden ser revocadas. Por ejemplo, en una capitulación matrimonial se realiza la donación de un bien, pues el marido, enamorado, le dona a la esposa pues, un bien. Pues estas donaciones pueden ser revocadas libremente. Entonces, por ejemplo, si después de un par de años no resulta el matrimonio, y se divorcian o terminan el matrimonio, pues el marido que hizo la donación puede revocar esta donación unilateralmente. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una donación entre vivos que no sean cónyuges y una donación entre cónyuges. La donación entre vivos es irrevocable, mientras que la donación entre cónyuges puede ser revocada. Paula, ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que a un hijo solo le favorece un hijo con una donación? Luego de la muerte, el otro hijo podría reclamar, si le doy todos mis bienes solo a un hijo, quiero favorecerlo solo a uno. ¿Qué puedo hacer? Efectivamente, así es, y se ha dado estos casos, ¿no? En que los padres donan no solamente a un hijo, ¿no es cierto?, sino que puede ser el caso que sean donaciones sucesivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 2000 donaron un bien a la hija, en el año 2015 donaron el otro bien a otro hijo, y en el año 2020 donaron otro bien a la misma hija, pero tenemos un tercer hijo que no ha recibido nada. Entonces, este tercer hijo que no ha recibido nada puede reclamar, ¿no es cierto?, la porción que le tocaba, la legítima que le tocaba, ¿no es cierto?, de la mitad de los bienes de sus padres. Entonces puede reclamar, pero ¿a quién va a reclamar? Va a reclamar al último donatario, al último hermano que recibió la donación, la parte que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, porque el donante, digamos, puede realizar su donación también respetando las reglas para la sucesión intestada. Entonces, por ejemplo, si es que el padre, como habíamos manifestado, le donó a 2 hijos, pues el hijo que no recibió puede reclamar su parte de la legítima. Y la legítima, como nosotros sabemos, es la mitad de los bienes, ¿no es cierto?, dividido para el número de hijos. Entonces estamos hablando de 3 hijos, en este caso, pues del 50% tendrá derecho a reclamar el 16% del valor de los bienes que le hubiera correspondido. Y si es que en esta donación que se hizo, la última, pues puede reclamar ese porcentaje, ese valor, pues ya no deberá o no podrá reclamarle al otro hijo o al hermano que se realizó con anterioridad. Esto está establecido en el Código Civil. No suele pasar por desconocimiento, porque en realidad las personas cuando ya fallecen, ¿no es cierto?, los hijos desconocen de estos derechos, pues y no pueden pedir la porción que les corresponde. Esto también sucede en los testamentos, porque a veces también el testamento, cuando no es un testamento abierto, pues el padre o el testador lo que hace es dispone de todos sus bienes a uno solo de sus hijos. En este caso no es que sea nulo el testamento, sino lo que se tiene que demandar es la reforma del testamento para que el heredero, el legitimario, pueda reclamar la parte que le corresponde de la legítima. Eso es estimado. Listo, Paul, muchísimas gracias por tu aporte. Recuerden sobre esta importante institución jurídica que es la donación y sobre todo con la recomendación que nos hace el doctor Paul Arellano de que si vamos a donar nos reservemos el usufructo, sobre todo para poder vivir ahí, para poder vivir en ese lugar, ¿verdad? Efectivamente, así
Así es, Yajaira, muchísimas gracias por la invitación y espero que esta información que hemos conversado el día de hoy les sea de mucha utilidad y espero vernos en una próxima ocasión. Gracias y hasta la próxima. Seguro que sí, Paul. Muchísimas gracias. Esto fue Ley para Todos, transmitido por OnTV.